Y conforme han pasado los capítulos, hemos estado aprendiendo detalles importantes. Del capítulo 1 al capítulo 4, que fue lo que el pastor nos predicó la semana pasada, la primera parte del capítulo 4, estuvimos viendo bases, doctrina, cosas básicas de la enseñanza, de cómo Dios hizo cosas por nosotros, de cómo Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, de cómo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, de cómo tenía un plan, de cómo nos diseñó, de cómo nos apartó, de cómo la salvación es por gracia. Hemos visto un montón de temas medulares de la vida cristiana. Y estamos llegando a la altura del capítulo 4, donde ya la teoría tiene que ser práctica. Y este capítulo 4 es duro, porque ya viene el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a confrontar a la iglesia de cómo debe de comportarse ahora que son hijos de Dios, ahora que están en la luz. La vida en luz tiene una responsabilidad. Nosotros no nos salvamos por obras, pero hay obras que son consecuencia de la salvación de Dios a nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que hoy vamos a ver un trato muy personal de Dios con nosotros. A mí me ha despedazado, a mí me ha confrontado. He tenido que masticar y rumiar esta palabra, no tienen idea cuántas horas he tenido que invertirle estudiando y yo interiorizándola, porque cuando uno pasa por estos versos que vamos a leer hoy, es imposible que uno no se dé cuenta de que hay carajaditas, cochinaditas, cositas, mañitas que uno tiene que no pueden ser. Y yo soy el primero en decirles a ustedes, necesito calibrarme según esto que la Biblia enseña. Y espero y mi oración es que el Señor también trate con usted, que el Señor también le ayude a crecer, a parecerse más a Jesús, y que hoy, conforme vamos estudiando la palabra de Dios, podamos recibir estas instrucciones y lo que significa la vida en luz. ¿Qué le parece si oramos? Porque esto no es así nomás. Esta prédica no se va a digerir fácil si no nos conectamos en el Espíritu Santo. Así que espero que usted se conecte. Señor, gracias, porque tu palabra está viva, Señor. Señor, tu palabra da temor, nos hace temblar cuando la escuchamos con reverencia, cuando estamos humildes, no soberbios, cuando escuchamos tu palabra no desde una actitud de ya me lo sé, ni de eso no es así, si con la actitud de Señor, alúmbrame, cámbiame, quiero ser diferente, no quiero ser un religioso más, no quiero ser un pandereta más, yo quiero hacer conforme a tu voluntad. No quiero ser un cristiano de teorías, quiero ser un cristiano que vive tu palabra. Señor, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón y transfórmanos, por favor, Señor, que hoy salgamos diferentes aquí hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Les recuerdo que Éfeso era un lugar donde estaba la iglesia de Efesios, donde había mucha depravación, mucho pecado, mucho desenfreno, sobre todo en lo sexual y también en los vicios, mucho alcoholismo. Era una ciudad de placeres. Y esa ciudad de placeres tenía una iglesia nueva, creciente, que estaba luchando con todo el ambiente alrededor, muy parecido a lo que pasa hoy. Y en ese contexto está Efesios. Vamos a leer capítulo 4, verso 17, y vamos a ir tratando de que el Señor nos hable. Verso 17 dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Estoy en la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene la Reina Valera 60, usted leyó en los vanidad de la mente. Dice el verso 18: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados. ¿Cómo están? Alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad. No se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo?
El apóstol Pablo venía hablando en los primeros versos del capítulo 4 de los ministerios y de cómo somos un cuerpo que está unido. Pero ahora en el verso 17 el apóstol Pablo habla de cosas que pueden romper la unión, la unidad dentro del cuerpo de Cristo, que pueden afectar nuestra esencia. Cosas que son necesarias de las que yo sea transformado y cambiado. Entonces, lo primero que yo veo aquí es que la vida en luz, según lo que acabamos de leer, es diferente a la vida de los paganos. Dice ahí que nosotros no podemos ser como los paganos, que tienen pensamientos frívolos o andan en la vanidad de su mente. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de que no seamos como los paganos, literalmente la palabra pagano quiere decir alguien que le rinde culto a un Dios falso. Cuando la Biblia habla de paganos en la Biblia, está hablando de las personas que no conocen a Jesús y que tienen otro tipo de adoración. Adoran el pecado, adoran la carne, adoran a Satanás, adoran los demonios, se adoran a sí mismos, están rendidos al placer, a la fornicación, al adulterio, a la idolatría, a cuanta cosa hay allá afuera. Y Pablo dice, los hijos de Dios, gente de Éfeso, no pueden ser como los del mundo, no pueden ser como los paganos. Los que están en la iglesia tienen que tener una vida diferente. Debe haber algo que se note en nosotros. La vida en luz en nosotros se tiene que notar. Si yo me pongo esto en la cabeza, va a ser más fácil que todo el mundo me vuelva a ver. ¿Por qué? Porque hay algo que llama la atención. Y es que yo tengo una luz. Y esa luz va a hacer que todos vuelvan a ver. Cuando hay luz, nosotros volvemos a ver dónde está la luz. Y si yo tengo la luz, en mi vida debe haber algo diferente. Es decir, que yo no me puedo comportar igual que los demás. Y Pablo está hablando ahí, ya no vivan más. Eso quiere decir que hay gente en Éfeso, en esta iglesia, que estaban viviendo igual que los del mundo. Su vida, su manera de vivir, su comportamiento, su manera de hablar, era igual que las del mundo. Y Pablo dice, les digo delante de Dios, dice, así que les digo y les insisto en el Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, vea, yo se los digo delante de Dios. Se los digo, no, si ustedes ven el capítulo 4, el verso 1, Pablo comenzó diciendo, voy a ir ahí un momento. Por esto yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Él lo dice ahora, yo que estoy preso. Yo estando en la cárcel, ustedes están libres, yo estoy en la cárcel, les digo que vivan dignos del llamamiento. Pero ahora en el 17 dice, delante del Señor se los digo. Ya no como quien está, no como con un tema físico terrenal en la cárcel. Ahora se los digo, yo estando en el Señor. No vivan como los paganos, como los gentiles. Ustedes saben que los gentiles en la Biblia tiene que ver con todos los que no eran judíos. Y los gentiles eran los que nunca habían oído de Dios, del Dios verdadero, que ahora estaban recibiendo el evangelio, y Pablo está diciendo, no vivan como la gente sin Dios. Esto es un trato personal. Delante de usted y de Dios, delante de Dios se los digo, quiero que usted se visualice, aquí delante de Dios, y escuche lo que ahora Pablo dice. Pablo dice, la gente sin Dios, a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Aquí en este cuadro pueden ver un poco cómo es lo que Pablo está relatando. Pablo está diciendo, los paganos, número 1, están dominados por ignorancia. Y cuando la Biblia habla de que están dominados por ignorancia, no está hablando de una ignorancia cualquiera. Está hablando de una ignorancia más intencional. Es una ignorancia que tiene que ver con la vida de las personas sin Dios, que tienen todo tipo de información en la cabeza,
Hay gente que es médico, hay gente que ha estudiado ingenierías, hay gente que ha estudiado y ha leído muchos libros, han leído filosofías, han leído cualquier tipo de cantidad de información, tienen de todo en la mente, pero tienen una ignorancia, es la ignorancia de Dios. No conocen a Dios. Y Pablo dice, no vivan como los paganos, que saben de todo menos de Dios. Hoy estamos en la era de la información. La gente cree saber de todo. De hecho, son tiempos donde es muy difícil predicar, porque la gente cree que ya se lo sabe. Y si no se lo sabe, tiene cómo encontrarlo, que en YouTube, que en Google, que no sé qué. Ok, una cosa es llenarse de conocimiento y otra cosa es realmente tener una experiencia donde yo conozco lo que yo conozco realmente se convirtió en algo práctico en mi vida. Y Pablo dice, la gente pagana, la gente sin Dios están dominados por ignorancia. Los hijos de Dios no deberían de estar dominados por ignorancia. No deberían de tener esa ignorancia que es más bien intencional, una ignorancia que es en un negativo hacia el conocimiento de las cosas de Dios. Estamos en tiempos donde la gente quiere saber de todo menos de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve a usted saber de todo en esta vida si no sabe nada de Dios, si no conoce a Dios? Y yo no me refiero a que usted tenga un título de teología, porque hay un montón de teólogos que no conocen a Dios tampoco. Ningún título, ningún desarrollo a nivel de conocimiento te garantiza una vida con Dios. Es diferente. Y Pablo dice, ya no vivan más así. Ustedes necesitan entender que los que están, los paganos, además están con el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Es decir, tienen la mente llena de tinieblas. Y cuando una mente está llena de tinieblas, es una mente en la que no sabe para dónde va. La Biblia dice que se tropiezan y no saben con qué. Cuando uno está en el Señor y se aleja de Dios, se apaga, podría pasarle lo que le estaba pasando a algunos cristianos de Éfeso. Algunos de ellos estaban dominados por ignorancia, estaban con el entendimiento entenebrecido, un entendimiento oscuro, con una visión oscura. Todo lo ven desde el lente de las tinieblas, todo lo ven a través de lo que el diablo les ha puesto en su mente, en sus corazones. También dicen que es gente que está dominados por la dureza de su corazón. Aquí la palabra dureza literalmente es un corazón petrificado, tener un corazón de piedra. Algunos creyentes de Éfeso se les había endurecido el corazón, había tal dureza en su corazón que ya no recibían nada de Dios. Uno puede estar en la iglesia, puede tener años, puede estar sirviendo al Señor, puede alcanzar un nivel de liderazgo y estar duro de corazón. Lo digo con conocimiento de causa. Yo sé lo que es que mi corazón se endurezca. Y cuando el corazón de uno está endurecido, uno ya no siente, uno se ha calcificado por dentro. Dicen que esta palabra dureza en la Biblia es una de las maneras o la misma palabra que se usa cuando un hueso se ha roto y el hueso quedó paralizado, es decir, una persona que subió una quebradura y luego nunca recibió rehabilitación y ya no sabía cómo moverlo y ya no lo mueve y se quedó rígido y la calcificación que se hizo terminó siendo más dura que el hueso mismo. Y eso es lo mismo que la Biblia está diciendo, que uno se quebró en algo, dejó de moverse, no se rehabilitó y esa dureza lo dejó rígido. Ahora esa dureza es más dura que el mismo hueso, porque no dejó que esa quebradura, que esa caer, que ese accidente se rehabilitara. Dureza en el corazón. Es la pérdida literal de toda sensación. Ya no hay sensibilidad por lo espiritual. Viene a la iglesia, no pasa nada. Lee la palabra, no pasa nada. Ora a Dios, no pasa nada. Se ha endurecido. Hay ignorancia,
hay tinieblas en la mente, hay dureza en el corazón y además dice ahí la Biblia que se alejaron de la vida de Dios. Dios nunca se aleja. El que se aleja es uno. Los paganos viven alejados de la vida de Dios. Y había gente en Éfeso que estaba caminando como los paganos. Y Pablo dice, ya no vivan más así. Entonces Pablo dice, como perdieron toda sensibilidad, como están llenos de tinieblas, como tienen dureza en el corazón, como tienen el entendimiento entenebrecido, ahora perdieron toda la vergüenza. Dice que cometen con avidez, así con descaro, todo tipo de inmoralidad. Uno puede estar en la iglesia, servir a Dios, estar metido y llegar a un punto de tal dureza que ya ni vergüenza me da pecar. Más bien lo publico, con descaro, porque primero me endurecí. Primero algo permití en mi corazón y ahora ando descaradamente en mi pecado. Qué duro está esto. Y empiezo a cometer inmoralidades. ¿Y saben cuál es el problema? Que esto contamina mi vida y contamina la vida de otros. Porque yo empiezo a promover, yo que debía haber sido luz y ejemplo a otros, ahora me comienzo a ser alguien que más bien tuerzo a otros. Porque hay contaminación y entonces dice que hay gente que perdieron la vergüenza. Eso es como una persona que primero se escondía para drogarse. Que no me vea mi mamá. Puro de marihuana. Y me ponía el ventilador para que saliera el humo de la ventana de la casa y no oliera el hornazo que había allá adentro. Uy, ya vienen, apague eso, borre los mensajes, haga todo. Y entonces primero todo calladito, agazapadamente, que nadie se dé cuenta. Así empezamos todos con el pecado. Primero en secreto. Pero llega un nivel de tal dureza en el corazón que ya no nos tapamos, ya no nos avergonzamos. Y así es el drogadicto. Empezó con un puro acallado y llega a un punto en que anda en la calle hecho un indigente. Ya no se tapa, ya no tiene que ocultarle a nadie, ya se descaró. Y el mundo le llama a eso salirse del closet. Descárese, haga lo que dé la gana. Yo he visto gente que estaba metida con Dios, que servía al Señor y de un pronto a otro dice, dejo todo botado. Y luego acto seguido, publicaciones que dicen, no hay nada como vivir en libertad, como hacer lo que uno quiere, por fin ser feliz. Entonces usted no conoció a Jesús, es lo que yo pienso. Porque una persona que conoció a Jesús tiene la vida, tiene la salvación, literalmente encontró el gozo de vivir, el gozo de la salvación. No deberíamos llamarle felicidad a lo que genera problemas y tinieblas. Y Pablo dice, no vivan como ellos. Gente de Éfeso, desen cuenta, empiezan bien, pero terminan mal, en inmoralidad, haciendo todo tipo de actos indecentes. Está duro esto, ¿verdad? Todos podríamos estar ahí. Yo me reviso. Y he estado en algunas veces en esos puntos, con dureza en mi corazón, sin querer perdonar, enojado, dominado por todo el tipo de información que uno recibe en el día. En el día uno recibe todo tipo de información. De pronto usted está ahí en redes sociales y te salió un reel con una información que no viene de Dios y esa información se quedó ahí. Un anuncio, algo que viste, algo que oíste, algo que leíste. Y eso empieza a apagar la luz. La vida en luz es diferente a la de los paganos. Segundo punto, la vida en luz se aprende de Cristo. Pablo dice en el verso 20, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. En otras palabras, si de verdad usted conoció a Jesús, usted no camina así. Usted no anda con el corazón duro. Usted no anda en esas perversidades. Usted aprendió algo de Cristo y es diferente. Verso 22.
con respecto, ¿qué fue lo que aprendimos de Jesús? Con respecto a la vida que antes llevábamos, Él nos enseñó que debíamos de quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de la mente. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo está diciendo aquí que cuando yo vine a Cristo, yo aprendí que si yo tenía una ropa de la vieja naturaleza, ¿verdad? Y esa ropa de la vieja naturaleza era una ropa que andaba mintiendo, que andaba pecando, que andaba robando, que andaba, ya usted sabe, ¿verdad? Si yo ando en esa vida, Pablo está diciendo, ¿usted qué aprendió de Cristo? A quitarse la ropa del viejo hombre. Y no estoy hablando en sentido literal. Estamos hablando de esa manera de vivir. Ustedes saben que a la ropa, nosotros le llamamos a la ropa que usamos para el trabajo o el colegio, le llamamos uniforme. ¿Sí? Pero también hay otra palabra, es hábito. Me puse el hábito. Entonces, Pablo está hablando en ese sentido. Quítese en el hábito del viejo hombre, porque el hábito del viejo hombre dice ahí que está corrompido por deseos engañosos. Entonces, si yo me quito la ropa vieja, esto es como cuando usted tiene un día de mucho calor y usted suda y breteó un montón y usted se ensució o fue al hospital y usted siente que está sucio y usted llega a su casa como cuando estábamos en pandemia, ¿verdad? Que todo era súper sucio para nosotros y llegábamos a la casa y algunos en la entrada tenían una piscina de cloro y se limpiaban y luego se quitaban la ropa en la pura entrada y entraban así de una vez al baño. Yo lo hice alguna vez. No tenía asco de todo. Entonces, cuando usted hacía eso y se bañaba, ¿verdad que usted no se iba a la puerta y decía, ahora sí, la misma ropa? La ropita otra vez. No, cuando uno ya se bañó, no se pone la ropa sucia, sudada ahí. La vez pasada me regañaron por decir esa palabra, entonces mejor usted la dijo, yo no la dije yo. La ropa que huele mal. Si la ropa huele mal, si la ropa ya está sucia, usted la pone en el ropito, en la ropaje, en el canasto de la ropa sucia para lavarla. Y hay ropa que uno la ensució tanto que la manda al basurero. Los papás sabemos de eso. ¿Ah? Algunos accidentes que hacen los niños. Una vez me pasó eso, andábamos en un centro comercial y una de las dos chiquitas se jaló una torta tan grande. Tuvimos que ir a conseguir ropita. Y la que ella ensució, a la basura. Nadie se iba a llevar eso para la casa, no se podía. ¿Me entienden? Sí, me estoy explicando. Si yo la ropa del viejo hombre la tengo, yo la desecho. No quiero nada más con eso, porque ahora tengo una ropa nueva. Se llama Cristo, es la nueva naturaleza, es el nuevo yo. Entonces Pablo dice, eso fue lo que aprendimos de Cristo. Una vida en justicia y en santidad. Sigamos leyendo, el verso 24 dice, ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Verso 25, por lo tanto, dejando. Uno dice, Señor, quítamela. No, yo soy el que me la quito. Porque ahí dice, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo, ¿cómo? Con la verdad, porque todos somos miembros de un cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No entristezcan, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen. ¿Qué dice? Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien,
Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Entonces, ¿qué aprendimos de Cristo? Según la gráfica, aprendimos a no mentir, aprendimos a enojarnos sin pecar. Qué duro es eso, qué difícil. A no robar, a no tener conversaciones obscenas, vulgares, de doble sentido, a no ofender al Espíritu Santo, a no entristecerlo y abandonar toda clase de amargura, ira, enojos y gritos. Tiene que haber un contraste en la vida cristiana. Yo dejo la mentira, pero paso de ser un mentiroso a ser alguien que habla la verdad como miembro de un solo cuerpo. Y cuando Pablo habla que es miembro de un solo cuerpo, es porque que la cabeza no le mienta al pie. Si usted va caminando y sus ojos ven que hay un desecho de perro en la acera, sus ojos no le pueden mentir a sus pies, porque si los ojos vieron el excremento de perro ahí en la acera y sus ojos le mienten, ¿qué va a hacer usted? Y qué cosa más terrible cuando uno se para en una de esas, más si anda un zapato como estos, ¿verdad? Esos que se meten y que ni con un palito sale. Si el ojo le miente al pie, el pie va a fallar. O si el pie le miente al ojo. ¿Por qué? Porque hay lugares donde usted dice, yo no sé si ese suelo está estable, esa tabla está como mal puesta. ¿Qué hace el pie? Tantea, ¿verdad? Tantea. Y entonces el pie le dice al ojo, no, todo bien, sí se puede. Entonces sigue avanzando. Pero si los miembros del cuerpo se mienten los unos a los otros, y eso es lo que Pablo está diciendo, ustedes son cristianos, ustedes están en la iglesia, gente de Éfeso, si ustedes mienten entre ustedes, lo que va a pasar es que todo el cuerpo suena. Si el esposo le miente a la esposa y la esposa le miente al esposo, ¿qué le va a pasar al matrimonio? Estás chateando con otra. Borrar los WhatsApp para que nadie se dé cuenta. Tu esposa te ve distante, te ve raro. Ya no hay intimidad, ya no hay cercanía porque usted de otro lado se está saciando. Y su esposa le dice, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No, no pasa nada, estoy cansado. Una mentira que empezó a destruir el matrimonio. Miembros de un solo cuerpo, mintiéndose el uno al otro. ¿Qué pasaría si más bien el esposo le dice a la esposa, mi amor, me he estado sintiendo atraído por alguien y he estado mensajeando? La esposa posiblemente le duela, se enoje, se moleste. Pero si es una mujer de Dios espiritual, te va a decir, mi amor, oremos, esto es espiritual, vamos a pelearlo, gracias por decirme, venga para abrazarlo, para acurrucarlo, venga con mami, venga papá, y gloria a Dios. Se levanta el matrimonio, no se destruye porque hubo verdad. Pero si mentimos, tarde o temprano, todo va a salir a la luz. Está duro esto. Son realidades. Que Dios nos ayude. Entonces tiene que haber un contraste. Vuelvo a esa imagen. Si yo mentía, ya no miento. Si yo me enojaba con pecar, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre su enojo. Atiéndalo lo más rápido posible. Cuando usted está enojado, cuando yo estoy enojado, primero hay que pasar la etapa emocional y calmarse. Porque usualmente cuando tratamos de resolver enojados nos jalamos tortas. Cálmese primero. Como le decía Sofía a Raquel, Raquel, acuérdese, huele a flor, sopla la candela. Huele a flor, sopla la candela, respire. Entonces Raquel respondió y le dije, sí, Sofía, primero piensa
y luego actúa. ¡Ah, caramba! Entre las dos, una niña de 4, ¿verdad? Y una de 6 conversando de cómo resolver sus conflictos emocionales. ¡Qué nivel con Maribel! Pero tienen toda la sabiduría. Primero se calma uno y ahora sí, como la gente, tratando de edificar. Arréglense. Yo a veces le digo a mi esposa, cuando estamos así, ¿verdad? En el ring, ¿verdad? Porque todo nos pasa. Y que yo me enojo y que ella se enoja. Yo la abrazo y le digo, acuérdese que nos amamos. Acuérdese que usted y yo nos amamos. Y ya se ríe. Hablemos. Y ya, algo que pudo haberse puesto feo, se calmó. Pero los primeros meses, los primeros pleitos del matrimonio, más de una vez nos dieron las 3 de la mañana arreglando un problema. Qué cosa más terrible, uno con sueño, al día siguiente anda de chicha uno. Arréglenlo cuanto antes, cálmense, oren, primero vayan a orar. A mí me sirve ir a orar, porque cuando voy a orar tengo que confesarme, sí, yo también metí las patas, Señor, de ahí, sí. Y el Señor me alumbra y ahora sí, voy arrepentido y humillado, con el round entre las piernas, ¿verdad? Vuelve el perro arrepentido, ¿cómo era que decía el chavo? Vuelve el perro arrepentido. Ya se sabe todo, sí, muchas gracias. Primera del Chavo 14:2. Y uno va humillado y pide perdón. ¿Y qué le pasa al matrimonio? Se levanta. Y eso en el ejemplo de matrimonio, pero en las relaciones normales es lo mismo, aplica el mismo principio. Si yo me enojaba, ahora lo atiendo rápido. Y que ese enojo no le dé lugar al diablo, porque a veces uno enojado se le mete el diablo. En sentido figurado. Y dice, ahora sí me cabreé, estoy cabreado. Y cuando yo me cabreo, empieza uno. ¿Y qué pasó ahí? Y entonces uno va a dar a otros puntos peores. Entonces si yo le daba caída al diablo, ya no, yo resuelvo rápido. Y dice ahí, el que roba ya no robe más, sino que trabaje y más bien que su trabajo le ayude a otros, que edifique a otros. Eviten las conversaciones obscenas. Que lo que nosotros hablemos edifique a otros. Que lo que usted diga haga que otras personas crezcan. No andamos hablando cosas que más bien nos desaniman, que nos contaminan, que más bien hace que no queramos seguir hacia adelante. Conversaciones que no ayudan a nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Chismes, enredos, cochinadas que a veces traemos a los temas de conversación de nosotros que terminan dañándonos. Tiene que haber una diferencia. Y Pablo, por último, dice, no ofendan al Espíritu Santo. Abandonen la amargura. Una persona amargada siempre está hablando cosas negativas. No, hombre, es que estoy cansadísimo. Viera cómo he estado. Es que estoy aquí y estoy allá. Es que no he parado de estar full. Es que viera qué estrés el que tengo. Es que vieras que la gente ya no es la misma de antes. Es que esto que estoy haciendo y allá. Y cuando nos dimos cuenta salió un montón de amargura. Al amargado todo le sabe feo. Yo cuando como piña se me amarga el paladar. Si yo como piña, luego llego a comer, a almorzar, me sabe todo feo. Se me amarga para siempre el paladar, para siempre no, pero por lo menos unas cuantas horitas. Entonces, la piña me gusta, pero ya me di cuenta que me da un problema, entonces mejor no como piña, para no andar amargado. ¿Qué es lo que usted está comiendo que le amarga el paladar? Porque tenemos que abandonar la amargura, la ira, los enojos, los gritos, porque esto entristece al Espíritu Santo. Y más bien, al contrario, ser bondadosos unos con otros. Quiero decirles algo. Pablo está hablando aquí de los paganos y está diciendo que así se comportan. Pero quiero ser bien honesto. Hay paganos que no son así. Que usted no los ve gritando. Que usted no los ve dañando a otro, haciéndole daño a otro, que son gente buena gente. Y nosotros los hijos de Dios a veces sí nos dejan en ridículo, porque los que deberíamos de ser luz y marcar la pauta, tenemos la luz apagada. Pero si nosotros la encendemos y no estamos así,
Esto más bien aturde, ¿verdad? Esto molesta. A veces somos así, a ratitos prendidos y a ratitos apagados, a ratitos prendidos y a ratitos apagados. Y más bien estamos aturdiendo a la gente. Pero si somos luz, yo más bien marco una pauta, identifico a Jesús. Tercer punto, y vamos a ver aquí un poquito del capítulo 6. La vida en luz, en la vida en luz somos imitadores de Dios. Y aquí yo le pregunto a usted, ¿a quién usted está imitando? Porque el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, el verso 1, quiero que vaya conmigo ahí. Dice, por tanto, imiten ¿a quién? ¿A quién hay que imitar? ¿Están conmigo aquí? A Dios, como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo que hizo, nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio delante de Dios. Entre ustedes, y otra vez viene Pablo a reafirmar algo que venía diciendo, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien que acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo ser un imitador de Dios? Si yo no estoy imitando a Dios, estoy imitando a Satanás. O soy blanco o estoy gris. O estoy de otro color. O sea, yo no puedo estar en el medio. Si yo me pongo en el medio y trato de estar un día bien y un día mal, no estoy en ningún lado. O estoy caliente o estoy frío. Pero no puedo estar tibio. Y Pablo dice, sean imitadores de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lleven una vida de amor. El mundo hoy está predicando, vivamos en amor. Y el vivamos en amor es una justificante para aceptar prácticas que no agradan a Dios. Entonces, la filosofía de este tiempo está diciendo que amar es no andar juzgando a los demás. Y tienen razón. Pero también dicen que amar es promover, felicitar a otros que viven lejos de Dios. Y ahí no coincide la teoría del amor del mundo con lo que Dios enseña. Pablo dice, tengan una vida de amor, pero ni siquiera mencionen la inmoralidad sexual. Ese es el nivel en el que Dios nos quiere. Un nivel en el que ni siquiera está en nuestra boca la inmoralidad sexual. Me contaba un muchacho de otra iglesia y me decía que estaba conversando con alguien y esa conversación le afectó. Porque dice que le preguntó a ese muchacho que tenía una posición de liderazgo importante, que qué había pasado con otro hermano, otra persona de la iglesia que ya no estaba sirviendo. Entonces él le dice, mira, no hombre, es que lo que le pasó a él es que se fue en todas, cayó. Y él cayó con una mujer, viera qué mujer más, y viera cómo era ella, así. Un hermano de la iglesia contándole a otro que el amigo o que es la persona había caído con una mujer y le empezó a describir todos los atributos de esa mujer. Y hasta le enseñó una foto de la mujer con la que cayó el hermano de la iglesia. Entonces dice que él, yo cometí el error de permitir que me enseñara hasta la foto con la que había caído esa persona de la iglesia. Dice, y eso me golpeó. Yo me fui para la casa y Satanás empezó a enviar pensamientos. Me decía, si él, que está en la iglesia sirviendo, hizo eso, ¿por qué usted no lo va a hacer? Le trajo una invitación a su corazón. Y entonces dice que él empezó a luchar con el deseo del adulterio, de hacer lo mismo,
de darle vuelta a la esposa, de buscarse una mujer como la que le habían descrito. Porque al parecer esa persona que estaba en la iglesia ya no estaba sirviendo, pero todo seguía igual, su matrimonio y todo siguió igual, y no hubo, pareciera que ninguna consecuencia muy grave. Y entonces él dice que dijo, no, el Espíritu Santo dice que lo llevó y dijo, no, aquí es alumbrando estas tinieblas. Y entonces él dice que se fue y habló con la esposa. Él me lo contó y la esposa estaba como a 4 metros de nosotros. Entonces le creo, porque llegó y me dice, viera, le dije a mi esposa, vean, mi amor, quiero que sepa que estaba conversando con fulano de tal y me contó esto así y así, y desde entonces estoy con el deseo, con las ganas de también ir a hacer lo mismo. Estoy luchando, ayúdeme, ore por mí, porque yo no veo la hora en que si pasa algo me voy en todas. No estoy hablando con nadie, no hay ni siquiera ninguna mujer en mi mente, no hay nadie en el radar, pero antes de que pase, por favor ore por mí. Y dice que oró por él y también lo bendijo por todo lado, ¿verdad? Ustedes saben las cosas del matrimonio, gloria a Dios. Así es como se resuelve. Y eso no es inmoral, ese es el diseño de Dios. Uno puede hablar de sexo sin que sea inmoral, porque el sexo Dios lo inventó y el sexo es bueno. Tiene un buen diseño. La Biblia dice que cuando Dios hizo el sexo, Dios lo llamó que era bueno en gran manera. Todo lo que está dentro del orden de Dios es buenísimo. Entonces no vamos a caer en el extremo de que las parejas cristianas ni siquiera aprenden sobre sexualidad. Pero tampoco vamos a caer al otro lado en el que estamos en la inmoralidad. ¿Por qué? Porque ahora hay mucha información. Entonces usted se encontró un sexólogo hablando en redes sociales y usted le llamó la atención y dice, bueno, esto puede que levante mi vida con mi esposa, o esto me entrene, usted que no se ha casado, y entonces yo aprendo más y voy a estar más claro. Sí, edúquense, pero tengan cuidado de la fuente. Desechen lo malo, tomen lo bueno. Yo me encontraba información de esta que empieza a hablar de cosas muy buenas, muy aplicables, pero de un pronto a otro brincan al otro lado. Y cuando se dan cuenta están hablando de prácticas que no agradan a Dios. Que tríos, que swingers, que aquí, que allá. Y cuando usted se dio cuenta hay una contaminación que se lo va a arrastrar. Ni aún se mencione, dice el apóstol Pablo, entre ustedes la inmoralidad sexual, ni la impureza, ni la avaricia. Todo lo que está sucio, no lo junte. Yo le digo a mis hijas cuando van a un baño público, y mi esposa más, porque ella es la que las lleva ahora, y ella las lleva ahí y les dicen, chicas, no toquen nada. Y las chiquitas son, ¿verdad? Que no toquen, les dice uno. Está sucio. Y yo veo a Dios igual. Dios diciendo, no lo toquen. No, ni lo impuro ni siquiera se acerque. Que esto no significa que usted no habla con no creyentes. Esto es otro tema. Estamos hablando de que entre nosotros, entre los cristianos, evitemos la impureza. Porque eso es del mundo. Y si yo lo traigo a mi vida y lo normalizo entre nosotros, cuando yo me doy cuenta, no hay ninguna diferencia entre yo y las tinieblas. Entonces, ni siquiera lo hablen, que no haya ni siquiera avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el culto a los deseos. Es todo lo que yo hago porque me da la gana. Es la avaricia, el deseo es un ídolo y puede ser dinero, puede ser el placer, puede ser todo lo que es hedonismo en esta vida. Y Pablo dice, eso ni siquiera debe estar en ustedes, ni siquiera las palabras indecentes. Si hay algo que Dios tuvo que transformarme a mí, fue las malas palabras. En mi casa, en la vida, escuché a mi papá y a mi mamá hablar vulgaridades. Nunca les escuché una mala palabra. Nunca. Pero yo de 12, 13 y 14 años, cuando no conocía a Jesús, sobre todo en esas edades, me llené la boca de una clase de cloaca. De ahí, en un barrio en Pavas, con amigos del mundo. Y yo estaba acostumbrado a las cosas de Dios. Y en mi casa hablando cosas diferentes. Entonces yo sentía que para que me aceptaran yo tenía que hablar como ellos. Y entonces yo me convertí en un vulgar. En mi casa no sabían.
Un día iba subiendo las gradas de mi casa, me resbalé y dije, hijo de Winnie Pooh. Y viera la regaña, vieran cómo me fue. No había ni entrado a la puerta de la casa, ya me estaban fajeando, como con 13 años. Salió a la luz que yo era un gran vulgar. Y entonces, cuando uno habla vulgaridades y es mal hablado, cuesta quitarse esa cuestión. ¿Saben cómo se me quitó? Leyendo la Biblia. Cuando me llené de las palabras de Dios, cuando yo me di cuenta, yo ya no decía vulgaridades. Yo ya no hablaba de esa forma. Algunas veces cuando me enojo mucho, me pasan por la mente. No las digo, me pasan por la mente. Y cuando me pasan por la mente, digo, se está volviendo el corazón duro, necesito ir a Cristo. Y voy a orar y me voy a orar, Señor, porque no quiero que de aquí salga por aquí, porque la abundancia del corazón. Si usted es un gran vulgar, si usted todavía es de andar mentando a la madre, estar diciendo vulgaridades o andar haciendo chistes de doble sentido o estar escuchando ese tipo de cosas, revise el corazón, porque le va a salir algún día. Escuché el caso de un hombre adulto mayor que entró en una etapa de demencia senil y que de pronto él en su etapa adulta, aunque era cristiano, ya adulto, hablaba vulgaridades sin querer. Le daba por andar hablando así. Y la familia estaba muy triste porque eso estaba saliendo de él. Y algunos dicen, es que no era él. Yo no lo juzgo, pero cuidemos lo que estamos almacenando aquí en el corazón. Porque el Señor dice, ni aún se diga. Y más bien el apóstol Pablo dice, entonces no se dejen engañar. Esta es la última sección de este capítulo, donde dice, no se dejen engañar por argumentos vanos. Verso 6, déjenme terminar acá. Verso 6 dice, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Y el apóstol Pablo además dice, porque todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo se vea. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo el tiempo, cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos y no entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre de todo y por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice, no se dejen engañar, hay mucha cosa allá afuera tratando de engañar. Además dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas, denúncielas y anden comprobando lo que agrada a Dios. No tengan nada escondido, despierten del sueño, levántense de la muerte y vivan como sabios. Eso es el cierre de esta parte de enseñanza de la vida práctica del cristiano. Imiten a Dios de esa manera. No tengan nada escondido. Anden en la luz. Si usted se durmió, despiértese. Despiértese. Levántese de la muerte. Gente de Éfeso, si usted se durmió, despiértese. Y esto es como lo que le pasó a Sansón. Sansón se durmió. Era un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, lleno de la fuerza de Dios para defender su pueblo. Y se durmió en los regazos de Dalila. ¿Y qué le pasó? Perdió su fuerza y además terminó muerto. Dios tuvo misericordia de Sansón. Al final él se arrepiente, pero qué terrible. Si uno no se despierta, lo que le va a pasar es que se va a morir. Y la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando uno duerme, usualmente duerme con todo tapado, con todo oscuro,
porque es más rico dormir así. Y qué triste era cuando la mamá en la mañana le abría las cortinas a uno. Dice mi esposa que la mamá entraba al cuarto y abría las cortinas y decía: buenos días, Señor Jesús, buenos días por darnos luz. Y entonces dice que se levantaban con un chichón. Falta respeto a mi suegra, mala nota. Entonces yo le decía: ¿pero a qué horas eran? Y las 10 de la mañana, están descaradas. Y ahí sí, ya le pegué color aquí a mi esposa. Si uno está dormido, necesita luz. Si usted sabe que se ha estado durmiendo en lo espiritual, alúmbrese, vaya a la luz, deje que el Señor lo alumbre, confiese su pecado, no tenga nada tapado, no tenga nada oculto, abra su corazón, sáquelo, deje que el Señor lo libere. Si hay algo que trae libertad es la confesión. El salmista dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos, pero te confesé mi maldad. Te confesé mi pecado, vuelva el gozo de la salvación a mi vida. Entonces le hablaré a los pecadores tus caminos y ellos se convertirán a ti. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vivan como sabios, no como necios. ¿Cómo vive un sabio? Número 1, aprovecha el tiempo. No anda perdiendo el tiempo en tonteras. ¿Cuántas horas dedica usted a su celular? ¿Cuántas horas dedica usted a las redes sociales? ¿Cuántas horas dedica usted a temas que no son de Dios? Aproveche bien el tiempo. Alguien dijo una vez que las redes sociales vinieron a sacar a la luz de que sí había tiempo para orar y sí había tiempo para leer la palabra de Dios. Porque le dedicamos tanto tiempo a cosas que no aprovechan. ¿Qué más hace alguien que es sabio? Es entendido de la voluntad de Dios. Si yo sé para qué nací, si sé cuál es la voluntad de Dios para mí, no voy a andar en otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Si usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted, ¿qué hace usted siguiendo perfiles que no le edifican? Me da tristeza cuando me doy cuenta de gente que no para de ver cosas. Y uno se da cuenta porque en redes sociales usted sabe quién sigue a quién. ¿Qué hace un cristiano siguiendo, un hombre cristiano siguiendo modelos casi chingas? Perdón si caigo mal, pero yo lo voy a decir. ¿Y qué hacen mujeres viendo hombres así también? O siguiendo contenidos que te hacen pecar. Aprovechemos el tiempo, vivamos como sabios, seamos entendidos de la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, porque lleva el desenfreno. Pastor, una birra no es malo. Lo que la Biblia dice es que no me emborrache. Siga durmiendo a ese lado. De 1 pasamos a 2, de 2 pasamos a 3, de 2 pasamos a 4. ¿Nos dimos cuenta? Si usted tiene el problema con eso, salga de ahí mejor. Ni siquiera compre. Que la sed, que aquí, que allá. Tenga cuidado. El apóstol Pablo dice, esto lleva al desenfreno. Cualquier cosa que sabe usted que va a ser un detonante del desenfreno, sáquelo. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Si usted se quiere desenfrenar, desenfrénese en el Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Esto es un tema súper largo y profundo, pero seamos más sensibles a la llenura del Espíritu Santo. Ya casi nadie habla de estos temas. Pero no hay nada más rico que lo tome el Espíritu Santo a uno y uno pierde el control en el buen sentido. Y pasa el tiempo y usted quiere estar ahí, quiere estar ahí, quiere estar ahí. Y luego hay un fruto que te hace servir con fuego, con pasión, llenos del Espíritu Santo, animando a otros. Esto es de sabios.
Dedíquese a animar a otros y hasta usted va a salir animado. Dedíquese a entristecer a otros y usted va a salir deprimido. Cambie el vocabulario y comience más bien a hablar ánimo a su casa, a su familia, a sus hermanos, a la iglesia. Hablemos de las cosas que hacen que otros se animen y crezcan en Dios. Voy a pedir que todos aquí inclinen su rostro.